Hoy quiero darle una enseñanza de la palabra de Dios para las familias, para que Dios tome el control de las familias en esta nación. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 42, dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que hará resma en nuestras vidas, hoy quiero darle las enseñanzas que en la palabra de Dios existen en Proverbios y en los Salmos. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia de Jehová. ¿Qué significa esto? Que la mujer es el tesoro más grande que el Señor nos ha entregado a cada esposo. La esposa es la ayuda idónea y por lo tanto Dios nos las da con un fin, para que ella sea nuestro apoyo, para que sea esa mano que nos ayuda a soportar todas las cosas en nuestras vidas. ¿Qué es estar bajo la benevolencia de Jehová? Es estar bajo la cobertura de Dios. En la palabra de Dios, en Proverbios 14, dice 14:1: la mujer sabia edifica su hogar, pero la mujer necia con sus propias manos lo destruye. La mujer tiene una función en el hogar, que es edificar su hogar, edificar su familia. Porque como dije anteriormente, ella es la ayuda idónea que Dios ha enviado al hombre para que esta familia esté fortalecida, para que esta familia esté llena del amor, llena de paz, llena de tranquilidad, llena de comprensión, llena de tolerancia, llena de la fidelidad, llena de todas esas cosas que necesita una familia para estar fundamentada, para tener lazos fuertes, para que nada pueda romper esta familia, para que nada pueda romper estos lazos conyugales. ¿Por qué? Porque Satanás vino a destruir, a matar y a robar. ¿Y qué quiere hacer él? Él quiere destruir el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Entonces él comienza a atacar contra la familia para poder destruir la unidad conyugal, para poder destruir y traer a la familia desunión, desamor, para poner tristeza, para poner contiendas, para poner pleitos, para poner todo lo que no es de Dios, porque Él quiere destruir, quiere robarnos la felicidad. Por eso quiero darle estas enseñanzas de la palabra, porque en Proverbios le enseña tanto al hombre como a la mujer cómo adquirir sabiduría. Si tú quieres ser un hombre sabio, un esposo sabio para edificar tu hogar, una mujer sabia para edificar tu familia, una mujer sabia y un hombre sabio para edificar a tus hijos, en Proverbios de 1 al 31 vas a encontrar la sabiduría que tú necesitas. En Proverbios 1 dice la palabra de Dios: tú quieres encontrar sabiduría. Dice: el propósito de los proverbios. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Primero, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a la persona a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa.
y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al inicuo, conocimiento y discernimiento al joven. Qué palabra tan hermosa. Cómo nos enseña Dios en su palabra cómo debemos adquirir esta sabiduría. Igual Él nos da sabiduría también en Proverbios 3:18. Dice, la sabiduría es el árbol de vida a los que lo abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Qué bonita palabra. En el 3:19 dice, con sabiduría el Señor funda la tierra, con entendimiento creó los cielos. El 20 dice, con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra, e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo de la noche. ¿Qué quiere decir esta preciosa palabra? Que no solo Dios nos quiere dar sabiduría al hombre y a la mujer, sino que Dios quiere darnos entendimiento y conocimiento. Entendimiento para poder entender su preciosa palabra y atesorarla en nuestros corazones y ponerlo en práctica en nuestras familias, en nuestros hogares. Y para tener la dirección, para tener sabiduría, entendimiento y conocimiento, para poder guiar a nuestros hijos. Dice la preciosa palabra de Dios que si nosotros instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, en la preciosa palabra de Dios, ellos nunca se apartarán de ella. Qué bonita palabra, tan hermosa y tan preciosa. En Salmo 128, Salmo 128, 3. Dice la preciosa palabra, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Qué preciosa y hermosa palabra. Porque la esposa, como ya dije anteriormente, es la ayuda idónea para ese hogar. Ella será como una vid fructífera para ese hogar, para que ese hogar sea floreciente y para que esa familia dé frutos y para que haya en la familia y en los hijos haya una unión familiar, haya una unión conyugal, para que esos lazos conyugales entre el esposo y la esposa sean más fuertes cada vez, para que la familia sea instruida en la palabra y para que el diablo, cuando quiera venir a destruir, cuando quiera venir a robarnos la felicidad, cuando quiera venir a destruir esa unión conyugal, él no tiene autoridad, él no tiene poder sobre la familia. Cuando nosotros cimentamos esa familia, ¿sobre quién? Sobre la roca que es Jesús. Y Jesús nos enseña su palabra en los proverbios para que nuestras familias sean edificadas, para que nuestras familias sean fortalecidas, para que nuestras familias sean llenas y alimentadas de la preciosa palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es atesorada en nuestra familia, en nuestro hogar, el diablo no tendrá autoridad, no tendrá poder sobre esta familia, porque Dios toma el control de todas las familias. El Señor nuestro Dios está sentado en el tercer cielo, en su trono, y desde allí está tomando el control y la autoridad de nuestras familias, de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y tenemos que fortalecer nuestras familias, y tenemos que fortalecer nuestros hogares. Y nosotros como siervos de Dios, como pastores de Dios, debemos instruir
a las personas en la familia para que las familias sean fortalecidas, para que el maligno, para que Satanás no tenga autoridad sobre ellas. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está la fortaleza que Dios nos enseña con sabiduría, con entendimiento y conocimiento, para que nosotros como hombres esforzados, para que nosotros como esposos, como cabeza de esa familia, tomemos el control de ella. Porque Dios nos da tres cosas. Nos da amor, nos da poder y nos da dominio propio de nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino nos da con estas tres cosas el control de nuestras vidas. Poder, ¿por qué? Porque nosotros tenemos poder para romper cadenas. Nosotros tenemos poder con las armas espirituales que Dios nos da, que son la oración. Con la oración, cuando oramos, cuando tomamos el control, cuando llegamos a la presencia de Dios y oramos y clamamos por nuestra familia, cuando oramos y clamamos por nuestra provisión, cuando oramos y clamamos por todas las cosas en nuestras vidas, tenemos el control, tenemos el arma más poderosa, que es la oración. Otra de las armas fundamentales que tenemos para romper las cadenas en la familia es la alabanza y la adoración, porque Dios quiere adoradores, Dios quiere personas que lo alaben en justicia y en verdad. Quiere adoradores, que las familias sean llenas de la alabanza, que las familias sean llenas de la adoración. Cuando nosotros alabamos a Dios en nuestra familia, en nuestro hogar, el maligno no tiene autoridad y no puede entrar, porque cuando él escucha las alabanzas, cuando los demonios, las cosas que no son de Dios, escuchan las alabanzas, ¿qué pasa? Huye inmediatamente. En una familia donde se está escuchando constantemente alabanza, donde se está orando a Dios, donde está la presencia de Dios en ese hogar, el diablo no tiene autoridad ni tiene control sobre esta familia, porque esta familia está fundamentada en las cosas de Dios, porque la alabanza es el arma más poderosa que tenemos para encontrar resistencia en las cosas que no son de Dios. Cuando ponemos alabanza en nuestras casas, ¿qué hacen los demonios? ¿Qué hace el diablo? Sale corriendo, huye, porque él no resiste que nosotros adoremos al Señor de señores y al Rey Todopoderoso, aquel que tiene el control de nuestras vidas, aquel que tiene el control de nuestras familias, aquel que tiene el control de nuestros hogares. Por eso, Señor, yo te pido, Señor, que tomes el control, Señor, de todas las familias en Barranquilla, Señor, en todas las ciudades de Colombia, Señor, en todas las ciudades de nuestra hermosa y preciosa nación, y no solo en las ciudades de nuestra nación, sino en todas las naciones del mundo, Señor. Que tú derrames, Señor, tu preciosa palabra sobre los hombres y siervos, Señor, que tenemos la obligación, Señor, de llevar tu preciosa palabra a todas las naciones, Señor, y llevar de tu justicia y de tu verdad, Señor, a aquellos que aún no pueden ver, aquellos que aún tienen esas vendas puestas en sus ojos. Señor, yo te pido que abra los ojos espirituales en los esposos, Señor, en las familias, Señor, que tú derrames de tu palabra, Señor, sobre cada hogar, Dios Todopoderoso, porque aquí, en tu preciosa palabra, en la Biblia, están todas las enseñanzas, Señor, y todo lo que nosotros necesitamos para fortalecer nuestra familia. En tu preciosa palabra, en Proverbios del 1 al 31, está todas las enseñanzas, Señor. En tu preciosa palabra, en Proverbios 31, del 10 al 31, nos enseña y nos habla sobre la mujer virtuosa. Aquí nos enseña cómo debe ser una mujer. Yo te doy esta palabra, mujer, para que tú te atesores de esta preciosa palabra,
Proverbios del 10 al 31, donde habla sobre la esposa virtuosa, donde en la nueva traducción de la Biblia habla sobre el carácter de la mujer noble, donde aquí te va a dar la enseñanza, cómo debes ser tú en tu hogar, cómo debes ser tú, preciosa mujer, con tu esposo, cómo debes ser tú, preciosa mujer, esa ayuda idónea para que tú puedas ser ese apoyo, puedas ser esa mano en la cual el esposo se apoya y toma fortaleza en su pareja, en su ayuda idónea, en esa esposa virtuosa que ayuda a su esposo a sujetar ese hogar. ¿Por qué? Porque el hogar y la casa, la familia, está fortalecida por dos columnas, que es el esposo de un lado y la esposa del otro lado. Cuando una de estas dos columnas, ya sea el esposo o la esposa, falla, ¿qué va a pasar? Se va a destruir la familia, se va a caer la familia. Pero cuando el esposo y la esposa, como columnas de ese hogar, están edificando su hogar y están estas columnas fortalecidas, esa familia, ese hogar, nunca va a ser destruido. Por eso hoy quiero darle esta enseñanza para que ustedes fortalezcan su familia, para que usted, esposo y esposa, sean columnas en su hogar, para que ustedes sean una fortaleza para sus hijos, para que ustedes sean un ejemplo para esos hijos que están formando, para que ayuden a edificar esa familia, para que nuestra sociedad colombiana, para que la sociedad en todas las ciudades de Colombia, para que la sociedad en todas las naciones del mundo sea instruida en la palabra, en la preciosa palabra de Dios. Porque en la Biblia encontramos la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para tomar el control de nuestras vidas. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer que han tomado la decisión de unir sus vidas. ¿Para qué? Para tener hijos, para tener una familia. Por eso yo les pido que ustedes atesoren estas palabras, esta enseñanza en su vida, para que su familia sea fortalecida, para que su hogar sea lleno de la presencia de la palabra, para que su hogar sea alimentado, porque el alimento de nosotros como hombres es la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestros hogares, lo ponemos en práctica, no habrá nada que pueda destruir una familia. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene autoridad sobre las cosas de Dios. Cuando hay resistencia en la familia, ¿qué pasa? Satanás coge y huye, porque él no tiene control sobre las familias cuando están fundamentadas con la palabra de Dios, con la preciosa palabra de Dios que es viva y eficaz, y que esta palabra de Dios hará resma en nuestras vidas. Y así, cuando hay resistencia a las cosas que el diablo quiere poner sobre la familia para destruir, cuando quiere poner infidelidad, cuando quiere poner desamor, cuando quiere poner contienda, pleito, disensiones en la familia, él no tendrá autoridad, porque esa palabra de Dios que será revelada en las familias, que será una instrucción para los hogares, entonces esa palabra hará resma en el esposo y en la esposa, y no tendrá control el demonio Satanás sobre las familias, porque Dios es el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas, porque Dios murió en esa cruz y Él venció a Satanás. Él venció a Satanás en la cruz. Él murió en esa cruz por mí, por ti. Murió por los esposos, murió por las esposas, murió por los hijos, murió por todas las personas, murió por toda la humanidad. Y Dios quiere tomar el control de nuestras familias.
Por eso no olviden las enseñanzas que hay en Proverbio del 1 al 31, donde nos enseñan todo lo que necesitamos para instruir a nuestros esposos y esposas en las iglesias, porque deben ser las iglesias dar la instrucción. ¿Para qué? Para las parejas, para que ellos estén instruidos en la palabra de Dios y Satanás no pueda destruir la familia. Satanás no tiene autoridad sobre una familia que está fortalecida sobre la palabra de Dios. Qué bendición cuando en estos proverbios podemos encontrar muchas enseñanzas. Sobre las familias. Dice Proverbios 19, 19:14. Los padres pueden dar una herencia a sus hijos, casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Qué palabra tan hermosa, qué palabra tan preciosa. Cuando dice, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. ¿Por qué? Porque la esposa debe dar comprensión a su esposo, porque la esposa y el esposo deben tener comprensión, deben estar llenos de la tolerancia, deben estar llenos del amor, de la paz, en un hogar donde reina el amor de Dios, donde reina la paz, donde reina la unión. Ahí no tiene entrada ni cabida el diablo para venir a entrar y a destruir. ¿Qué es el amor? El amor de Dios, ese es el verdadero amor. Es el amor ágape. El amor que vemos en el mundo, el amor que vemos en las cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque el amor del mundo es un amor pasajero, es un amor que tiene final. Pero el amor ágape, el amor de Dios, es un amor que es infinito, es un amor que es incondicional, es un amor que perdurará por siempre. El amor es benigno. El amor, ¿qué quiere decir benigno? Que el amor es bueno. El amor todo lo soporta. El amor todo lo puede. Cuando nosotros ponemos en práctica esta palabra en nuestras vidas, el amor, ¿qué quiere? Quiere prestar ese apoyo a su esposa. El amor debe prestar esa comprensión en todo momento para que la esposa se encuentre feliz, para que haya felicidad en nuestras familias. Cuando yo conocí el amor de Dios, ese amor ágape, entendí que mi vida iba a ser transformada por ese amor, porque abrí las puertas de mi corazón y Dios entró a mi vida y cenó conmigo. Y cuando yo rendí mis pies a la vida de Cristo, mi vida fue transformada, mi vida fue renovada, mi vida fue sanada y todo lo que había en mí fue hecho libre. Todas las heridas que habían en mi corazón se hicieron libres. Qué bonito es que hoy Dios tome el control de todas las heridas que de pronto tu esposo, tu esposa te haya causado en cualquier momento. Porque no podemos tener en nuestros corazones amargura, no podemos tener en nuestros corazones enojo, no podemos tener rencor, odio contra nuestras esposas. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que de pronto haya pasado en una familia, en un matrimonio, y debemos aprender ¿a qué? A perdonar. Porque cuando aprendemos a perdonar,
todo en la familia es sanado, porque no puede haber orgullo del esposo hacia su esposa, porque no puede haber contiendas, no puede haber pleitos, no puede haber diserciones. ¿Para qué? Porque Dios quiere tomar el control de las familias. Él no quiere que las familias sean destruidas, que es lo que quiere Satanás. Él quiere destruir, robar y matar, acabar con la familia. Pero cuando nosotros aprendemos a perdonar de pronto alguna acción, alguna cosa que nuestras esposas hayan hecho, entonces va a haber sanidad, en esa familia, va a haber sanidad en ese hogar. Yo quisiera que tú hoy, si tienes algún rencor, si tienes algún odio, si tienes algún enojo contra tu esposo por algo que te hizo, hoy Dios liberte ese enojo en tu corazón. Dios pueda traer libertad a ese dolor que de pronto te causó tu esposo por alguna acción que hizo, algo que hizo, porque como seres humanos podemos cometer errores, podemos de pronto a veces fallar, pero cuando nosotros reconocemos nuestros errores y pedimos error a ese ser amado, a ese ser que queremos, porque como humanos podemos fallar, y que de pronto con un enojo dijimos palabras que no queríamos, palabras soezas, palabras que dañaron. Pero cuando nosotros pedimos perdón sobre estas fallas, Dios toma autoridad de este enojo, de este dolor, de estas heridas que hay en el corazón. Eso lleva un tiempo, pero Dios sana las cosas. Por eso hoy quiero darle este consejo por si guardas enojo, guardas dolor, guardas resentimiento contra tu esposo por algo que él te haya hecho. Porque en el cuerpo tenemos un arma más poderosa que tenemos en el cuerpo, que es la lengua. Que cuando con la lengua lanzamos palabras que dañan, que producen tantas cosas en el hogar, que con esas palabras mal utilizadas, que con la lengua dañamos, que con la lengua a veces maltratamos a nuestros esposos, a veces maltratamos a nuestros hijos. Hoy quiero darle este consejo para que ustedes tomen el control y la autoridad de sus vidas, y que todo aquello que Satanás haya querido poner en su corazón con estas heridas hoy sean borradas por el amor, sean borradas por la paz, sean borradas por la comprensión, sean borradas por el perdón. Porque cuando nosotros perdonamos todas esas faltas, entonces hay libertad en nuestras vidas, hay libertad en nuestros corazones. Qué bueno es saber que Dios nos da ese precioso perdón en nuestras vidas, para que las familias puedan ser sanadas y puedan ser restablecidas. Porque como personas humanas fallamos, y cuando fallamos, qué bueno es saber reconocer nuestros errores. Si tú quieres aprender a amar a tu esposo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, yo quiero regalarte hoy. En la Biblia hay un capítulo que se llama Cantares de Cantares. Un día yo venía de Santa Marta en un bus, me decía: Señor, muéstrame cómo debo yo aprender sobre el amor tuyo, ese amor ágape que tú me quieres enseñar. Y cogí mi Biblia y abrí la Biblia y encontré el capítulo de Cantares de Cantares, el libro de Cantares de Cantares, donde tiene 8 capítulos. Y comencé a leer todos los capítulos del 1 al 8 mientras iba en ese bus de Barranquilla, de Santa Marta a Barranquilla. Y en ese momento aprendí cómo amar al amado, a la amada. Ahí vas a encontrar
la dirección, cómo amar el esposo a la esposa y el amado a su amada y la amada a su amado. Es un amor verdadero. Allí vas a encontrar el verdadero amor a ese ser. Y como dije anteriormente, Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia de Jehová. Qué precioso es que una persona pueda hallar a su amado, hallar a su esposa, hallar a ese tesoro y ese bien tan preciado que es la compañía, que va a ser la compañera y la ayuda idónea, tanto el hombre en la mujer como la mujer en el hombre. Qué bueno es poder hallar ese tesoro preciado, ese bien hermoso que Dios le regala al compañero o a la compañera. Porque esa esposa va a ser tu ayuda idónea, va a ser tu compañía, va a ser tu fortaleza. Por eso hay un dicho que dice: detrás de un buen hombre siempre habrá una buena mujer. Porque la esposa es esa ayuda idónea, es ese apoyo, es esa fortaleza en la que un hombre puede apoyarse, en la que un hombre puede saber que tiene esa compañera, que tiene esa mano que siempre lo está soportando, que siempre lo está ayudando. Porque el hombre tiene la dirección del hogar. Hoy quiero regalarle otra cosa. Estos días me encontré con una amiga de hace muchos años y ella me decía: tengo 12 años de estar en los caminos de Dios y mi esposo tiene 15. Y yo le decía: te voy a enseñar algo hoy, porque la sumisión de la esposa en el hogar, esto no quiere decir que porque la mujer sea sumisa a su esposo, el esposo tenga derecho sobre ella a maltratarla, a golpearla, a dañarla con la lengua, a dañarla con palabras soeces. La sumisión quiere decir que la mujer tiene que ser sumisa a su esposo para que haya una dirección en el hogar. ¿Por qué? Porque para que dos personas puedan ir en un mismo camino, para que dos personas puedan ir en una misma dirección, ¿qué debe haber? Debe haber control de esa unidad conyugal y deben caminar sobre un mismo camino para una misma dirección. Y ella en ese momento comprendía que cuando yo le decía estas palabras que Dios me ponía en mi corazón decirle, ella me decía: lo que pasa es que en mi familia siempre había habido un matriarcado. Mi mamá era la que mandaba en el hogar, mi mamá era la que mandaba en mi casa y yo aprendí estas cosas. Entonces yo le decía: Dios hoy está sanando algo en tu vida, porque cuando hay una dirección en el hogar, cuando ella vio que su mamá era la que mandaba y su papá no tenía autoridad, entonces en esta familia que había de pronto muchas contiendas, muchas peleas, que fue lo que ella vio, y ella entendía y fue sembrado en su corazón de que ella debía tomar también el control de su familia de la igual manera, cuando en la palabra de Dios dice de que el control del hogar y la cabeza del hogar es el esposo, porque debe haber alguien que tome la dirección del hogar. ¿Y qué debe haber en el hogar? De parte de la mujer, sumisión para que ese hogar tenga una dirección. Pero esa sumisión, Dios también le dio a la mujer una obligación y un deber, que es ser esa ayuda idónea, esa ayuda espiritual, esa ayuda en fortaleza,
esa ayuda en comprensión, esa ayuda en unión, esa ayuda La base en de datos de virus tolerancia, ha sido para actualizada. que esa familia, para que ese hogar camine bajo una misma dirección, el hombre y la mujer bajo un mismo camino, bajo una misma dirección. Porque cuando dos personas andan, pero cada uno por su lado, ¿qué va a haber? Va a haber diserción, va a haber separación, va a haber desunión, va a haber desamor. ¿Por qué? Porque estas dos personas no andan sobre una misma dirección, sobre una misma directriz, sobre un mismo camino. Bueno, espero que todas estas palabras hayan sido de mucha fortaleza para ustedes, y yo quiero orar para que Dios tome el control de las familias, para que Dios tome el control de la unidad familiar, para que Dios tome el control de la unidad conyugal, para que Dios tome el control de nuestros hogares, de nuestras familias, para que Dios tome el control, así como dice la Constitución Nacional en el artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Cuando esta familia está fundamentada y cuando esta familia está respaldada en la palabra de Dios, y cuando esta familia está respaldada en una dirección, en una unidad familiar, no va a haber nada que pueda romper la unidad familiar, no va a haber nada que pueda acabar con esta unidad familiar. Y cuando una familia se destruye, ¿qué pasa? Se destruye la misma unidad de la sociedad, porque la sociedad está fundamentada en cada una de nuestras familias. Entonces, gracias, Señor, porque con tu preciosa palabra yo sé, Señor, que tú vas a hacer grandes cosas, Señor, porque tú nos usas, Señor, como instrumentos, Señor. Y hoy quería dar esta enseñanza en el Facebook para que muchas familias sean restablecidas y sean fortalecidas en la palabra, preciosa palabra de Dios. No olviden que en Proverbios del 1 al 31 está la fortaleza para que nuestras familias sean llenas de la palabra, para que nuestras familias sean llenas de Dios, para que nuestras familias y nuestros hogares sean llenas de esa preciosa dirección de Dios, y que Jesús vino a darnos vida en abundancia. Si nosotros queremos tener vida en abundancia en nuestra familia, entonces tomemos estas palabras, atesoremos estas preciosas palabras de Dios que Dios nos regala para atesorarlas en nuestra familia. Amén. Que Dios bendiga todos los hogares en Barranquilla, en todas las ciudades de Colombia, en esta nación, y que tome el control de todas las familias en todas las naciones del mundo. Amén, amén y amén.